La Cámara Venezolana de la Televisión presenta Debate. Con los candidatos presidenciales Doctor Rafael Caldera y Doctor Jaime Lusinchi. Moderador licenciado Félix Cardona Moreno, presidente de la Cámara Venezolana de la Televisión. Señoras y señores, muy buenas noches. En nombre de Venevisión, de Radio Caracas Televisión, de la Cámara Venezolana de la Televisión y de Venezolana de Televisión, tengo el honor de saludar en este recinto a los doctores Jaime Lusinchi y Rafael Caldera. Como un hecho de la más alta significación en el ejercicio democrático, dentro de unos segundos se va a iniciar el debate que sostendrán los candidatos mencionados. Este evento se transmite a todo el país bajo el patrocinio de la Cámara Venezolana de la Televisión y por la Red Nacional de Televisión. Conforme a las normas establecidas por los representantes de ambos candidatos, el debate versará específicamente sobre la crisis económica actual y sus posibles soluciones. Para tratar este tema, los candidatos presidenciales, doctores Caldera y Lusinchi, dispondrán de 1 hora y harán uso de una primera intervención de un máximo de 10 minutos cada uno, y luego se irán alternando en el uso de la palabra con 4 intervenciones cada uno de ellos, con un máximo de 5 minutos por intervención. Las normas establecen también que una luz amarilla indicará al candidato en uso de la palabra que le resta 1 minuto de exposición. Una luz roja les indicará cuando le resten 30 segundos para finalizar. Los candidatos permanecerán durante todo el debate sin asesores de ninguna especie, sin ayuda a memoria de ningún tipo, ni documentos de ninguna naturaleza. Solo tendrán a su alcance una libreta de papel blanco para hacer las anotaciones que crean pertinentes. Para comenzar el debate llevará la palabra, en primer lugar, el doctor Jaime Lusinchi, por haberlo convenido así con el doctor Rafael Caldera. Señoras y señores, en nombre de la Cámara Venezolana de la Televisión, les invito a presenciar el debate. Tiene la palabra para su primera exposición de un máximo de 10 minutos el doctor Jaime Lusinchi. Muchas gracias, Félix Cardona Moreno, presidente de la Cámara de Televisión Venezolana. Los saludo muy cordialmente y le agradezco en lo profundo el que usted y la institución que usted preside hayan decidido propiciar este cordial encuentro. Distinguido candidato del partido de gobierno COPEI, doctor Rafael Caldera, pueblo de Venezuela, este es un debate absurdo, no debería ser. Sin embargo, así ha tenido que ser. Yo he sido retado a sostener con el representante del partido de gobierno Social Cristiano COPEI un debate acerca de distintas materias atinentes al quehacer nacional. Estimé desde ese mismo momento
que no era la ocasión propicia para efectuar debates, sino que la situación estaba planteada en un terreno tal de exigencia que obligaba a una concurrencia de esfuerzos al sentarse en una mesa de conversación para buscar solución al grave problema nacional que confrontábamos. Eso no pudo ser así. Nuestra exigencia, nuestro apunte, no fue atendido de ningún modo, ni por el presidente, ni por el partido de gobierno, ni por su distinguido candidato. Estamos aquí entonces en la circunstancia de debatir acerca de lo que resultaba obligante reunirnos en la circunstancia. Yo diría entonces que vengo aquí más que obligado a discutir el problema nacional. ¿Qué es lo que pasa? Hemos llegado a una crisis, a una grave crisis, a una crisis que exige del país entero una determinación para abordarla y resolverla. Esa crisis es producto de unas políticas equivocadas, en la decantación de 4 años de errores, de contumacia en apreciaciones equivocadas. Tienen una connotación filosófica y en tal sentido resultan obligantes para quien las ejecuta y para quien las defiende en el porvenir. De ninguna manera resulta para mí grato el abordar el tema en esta forma, pero no puede ser de otro modo. No es ventajismo como ha venido pregonándose por parte de los personeros del partido de gobierno que esta noche representa aquí el doctor Rafael Caldera. Esta crisis, la crisis nacional, acaso la más aguda que Venezuela haya tenido en cualquier tiempo, pero específicamente en este de 25 años de democracia. Esta crisis está condicionada por la aplicación de una filosofía, por el entender que solamente políticas abiertas, esas exquisitas que no han tenido aplicabilidad en parte alguna y que aquí pretendieron imponerse a contrapelo de una realidad, han tenido lugar. En Venezuela existía una situación de progreso. En Venezuela existía una situación, yo diría, de complacencia nacional. En Venezuela existía pleno empleo. En Venezuela existía confianza, palabra mágica, cuando entregamos el gobierno al comenzar este. El presidente Herrera, nuestro actual presidente, cuestionando la situación que el país vivía, abrió pista
por así decir, creyendo que con ello podría ganarse el porvenir, situando las cosas en un territorio de cuestionamiento acerca de las políticas que se habían aplicado. Y en esa medida el presidente anunciaba la aplicación de una política distinta, aquella de pleno empleo, de atención de los problemas del pueblo, aquella en la cual se pensaba en una Venezuela absolutamente independiente, abrió paso a una Venezuela totalmente distinta, a una en la cual siempre se pensó en los mismos criterios de dependencia que filosóficamente ha sostenido el Partido Social Cristiano Copey. Esas políticas estuvieron fincadas en una contracción del gasto público y en una liberación de precios. Dos políticas absurdas a nuestro juicio y al juicio de cualquiera que tenga una mediana información acerca de la situación de Venezuela y de su realidad económica y social. El presidente Pérez había dejado una Venezuela en ritmo de progreso, con pleno empleo, con absoluta confianza en el porvenir del país y una Venezuela disparada claramente al porvenir. El presidente Herrera, desde su propia instalación en el poder, cuestiona esa sistemática administrativa y plantea para el país una contracción del gasto y una liberación de precios. No se corresponden ninguna de las dos políticas anunciadas por el presidente de la República instalado en esa ocasión con la realidad venezolana. La realidad de nuestro país, una de capitalismo de Estado, donde necesariamente habíamos tenido problemas en relación con la instalación de ese capitalismo de Estado sin que existiese en verdad el Estado, problemas gerenciales, refiero en este instante, y desde luego un país donde teníamos problemas muy graves en relación con la propia estructura de nuestro desarrollo, no podía el presidente Herrera hacer una contracción de la asistencia pública al desarrollo del país en la forma en que se lo planteó. Desde este momento hace uso de la palabra el doctor Rafael Caldera para utilizar en su primera intervención 10 minutos. Doy las gracias a la Cámara de Televisión, a la Cámara Venezolana de Televisión y a su presidente, a las estaciones Venevisión y Radio Caracas y al Canal 8 por la transmisión de este debate, que no considero en manera alguna absurdo, sino muy interesante para el país, porque da la oportunidad de que dos aspirantes muy calificados para la presidencia de la República expongan sus puntos de vista sobre la situación nacional. Yo invité al doctor Lucinchi, estimado doctor Lucinchi, lo invité a usted a estos debates sobre 8 temas que sugería. Podían ser más si usted quería más, podía suprimirse algunos si usted así lo pensaba, que envolvían temas como la reactivación económica y el empleo, como el desarrollo agrícola y pecuario, como la política de petrolera y energética, como la seguridad personal, como la corrupción, como la educación, la salud, la vivienda, la juventud, la familia.
temas sobre los cuales yo creo que existe un gran interés en el país. No lo invité como representante de un partido, ni mucho menos como titular del gobierno, que no lo soy, aun cuando las vinculaciones que tenga con el gobierno y con su partido están a la vista de todo el mundo y yo no las voy a ocultar. Lo invité y creo que las estaciones están haciendo realmente un servicio a la democracia venezolana, transmitiendo este encuentro, que espero también que sea un encuentro cordial y que debe serlo así, para llegarle a tantos venezolanos que quieren saber qué es lo que va a pasar en su país. Su planteamiento, al fin y al cabo, es el mismo de siempre. Hay una situación en el país de crisis y el culpable de todo es el gobierno actual desde hace 4 años. Yo no voy a ocultar la responsabilidad que este gobierno tiene en la situación actual, pero considero muy unilateral el punto de vista de pensar que Venezuela era un paraíso durante el periodo de gobierno anterior y que cayó súbitamente en un infierno o en un purgatorio, por lo menos, por la acción del actual gobierno. Yo parto de la idea de que todos tenemos culpa. He dicho la frase evangélica de que el que se encuentre libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero quería enfocar la situación, qué es lo que pasa en el momento actual, qué es lo que se ha planteado el 18 de febrero. Una situación de control de cambios. ¿Por qué? Porque al contraerse el mercado petrolero, al disminuir el ingreso de divisas, las divisas no son suficientes para soportar la terrible carga de la deuda que pesa sobre Venezuela, en la cual usted tiene una gran responsabilidad. Yo dejé el gobierno en marzo de 1974 con una deuda de un poco más de 7.000 millones de bolívares, de los cuales casi la mitad era deuda interna, de manera que la deuda externa no llegaba a 4.000 millones de bolívares. Los ingresos extraordinarios logrados para ese año por una política petrolera que dio resultado y que respondía a los planteamientos que Venezuela había venido sosteniendo en la OPEP desde su fundación, eran de 27.000 millones de bolívares. Había con qué pagar aquello después de cubierto el presupuesto y todavía sobraban más de 20.000 millones de bolívares para planes de desarrollo y para los programas de interés nacional. 5 años después, la deuda, según el informe Bolinaga, que tanto complace a uno de los principales voceros de su campaña, era de 82.000 millones de bolívares. Pero además, había 15.000 millones de bolívares por pagar por el ejercicio de ese año, para los cuales no había previsión presupuestaria. Es decir, 97.000 millones de bolívares, en números redondos más o menos 100.000 millones de bolívares. El presidente Herrera, cuando tomó posesión, hizo una exposición al país que había 110.000 millones de bolívares. Pero esa deuda, todo el que tiene una hipoteca sabe que la hipoteca va creciendo por los intereses, por el servicio de la deuda. Cuando empezaron a vencerse los plazos de gracia, tuvo que ocurrirse a esto. Y esta administración ha pagado más de 75.000 millones de bolívares por el servicio de la deuda, sin lograr que la deuda disminuya de una manera sustancial. Ha tenido que pagar como 35.000 millones de bolívares para los programas en marcha de Guri, del Plan Cuarto de Sidor, de la represa Uribante Caparo, del Metro de Caracas, de la planta térmica del centro, de los programas de acueductos regionales, no sé yo cuántas cosas. Aparte de eso, 10.000 millones de bolívares anuales representa para el sector público la ley de aumento de salarios propuesta por el diputado José Vargas. El acta convenio con los maestros llega en 4 años a 13.000 millones de bolívares. De manera que si hay la culpa es de todos, pero la culpa empezó y planteó condiciones dramáticas en ese gobierno cuando usted era jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, que como tal aprobó los poderes extraordinarios para el presidente Pérez, aprobó todas las operaciones de crédito público, aprobó unas leyes que tendrían muy buena intención, pero que hoy ni satisfacen a los trabajadores y preocupan a todo el mundo, como es la ley de despidos injustificados,
que no es por lo que cuesta en dinero, sino por haber desmoralizado el espíritu de trabajo, haber bajado el rendimiento. Ahora, frente a esa situación, indudablemente que lo que tenemos que ver es qué vamos a hacer. Usted habla de concertación. Yo le escribí a usted una carta hace 2 semanas y no me la ha contestado. Una carta respetuosa y cortés, pidiéndole que la fracción parlamentaria que lo respalda a usted y la que me respalda a mí, se pongan de acuerdo para resolver cuestiones inmediatas en el Congreso de este año, al que no le faltan sino 3 meses. ¿Es que a usted le parece que 2 semanas es poco? ¿Le parece que para contestar una carta, usted dijo a los periodistas que tenía que consultar a su partido Acción Democrática, 2 semanas que transcurran no significan nada? Yo creo que tenemos obligaciones serias. Nuestra democracia por la que hemos luchado y que hemos defendido tiene muchas fallas, pero vamos a abordarlas. El artículo 94 de la Constitución nos habla de seguro contra el desempleo. ¿Está usted dispuesto a que en este año su partido, la fracción parlamentaria de su partido y la fracción parlamentaria que a mí me respalda, consideren la urgencia de un seguro contra el desempleo? La misma Constitución Nacional establece que hay que darle asistencia a los que no tienen medios de vida. Hay gente con una pobreza crítica. La situación en las áreas marginales es sumamente delicada, es sumamente difícil. Vamos a afrontar esto, yo estoy dispuesto. Yo no creo que en mi carta para usted pueda haber una palabra que pudiera usted considerar como motivo para no contestar. Imagínese si como un candidato no contesta las cartas a otro candidato cuando sea presidente, si llega a hacerlo, yo no sé a quién le va a contestar, ni en qué plazo. Yo encuentro que hay una situación seria en el país, yo no lo niego, difícil, y esa situación hay que enfrentarla. Yo no estuve de acuerdo con la liberación de precios, no por el principio, sino por la forma en que se implementó. Ni estuve de acuerdo con la desaceleración de la economía. Ahora, mi testigo podría ser Luis Hugueto, que era el ministro de Hacienda, a quien les puse mi opinión varias veces. Que yo soy responsable de la política del actual gobierno. Bueno, todos somos responsables, yo soy dirigente del partido COPEI, pero sin pretender comparar ni igualar a Luis Herrera con Carlos Andrés Pérez, nadie puede decir que Rómulo Betancourt, líder de su partido, fue responsable de la política de Carlos Andrés Pérez. Hay una serie de publicaciones en la prensa reciente, declaraciones autorizadas de gente incluso de Acción Democrática, que dice que Rómulo no estaba de acuerdo con aquel desastre, con aquel desbarajuste. Así lo dijo Iván Pulido Mora en un foro en que dice que a él le constan los esfuerzos de Betancourt y de Barrios para impedir ese error. No lo hicieron en forma pública porque lógicamente no les correspondía hacerlo. Pero lo que tenemos que hacer, doctor Lucinchi, es vamos a ver cuáles son los medios, los recursos de que vamos a valernos para que el país salga hacia adelante, porque yo tengo fe en que el país va a salir adelante. Venezuela tiene recursos financieros asegurados, tiene recursos naturales, tiene recursos humanos muy valiosos. Yo creo en los venezolanos y lo que debemos aquí es decirle al país qué nos proponemos hacer y no ponernos a seguir hablando. Bueno, usted tiene derecho a decir todo lo que quiera del gobierno actual. Yo estoy en una posición en que puedo aceptar las equivocaciones del gobierno actual, pero no estoy metido en un solo callejón a decir que esto que nos está pasando es la culpa única y exclusiva de Luis Herrera. Y al fin y al cabo la situación mundial no será el único factor, pero si el petróleo se vende menos y a menor precio, indudablemente que la culpa no es de Venezuela, sino que es consecuencia de la situación mundial. Gracias, doctor Caldera. Le corresponde ahora, al doctor Jaime Lucinchi, su primera intervención de 5 minutos. El doctor Caldera no está de acuerdo con el desarrollo de la situación en el país. Es bastante fácil desprenderse de una responsabilidad cuando ella es una responsabilidad filosófica inscrita en el programa de gobierno de Luis Herrera, el mismo que usted avaló en Valencia, doctor Caldera, cuando pidió los votos respondiendo por el presidente Herrera. A mí me parece muy leal esa manifestación suya, pero en todo caso es terriblemente obligante. Del mismo modo, al comienzo del gobierno del presidente Herrera, usted hablaba acerca de cómo no podía establecerse una diferencia
entre las perspectivas del gobierno y las perspectivas del partido, porque claramente cualquier fracaso del partido iba a anotarse en el debe o haber del gobierno y viceversa, de tal manera que no puede, desde el punto de vista filosófico y programático, establecerse para usted como candidato actual del partido de gobierno algo que pudiera desvincularlo de ello. Llama la atención el que usted quiera atribuir el origen de la crisis actual al gobierno anterior y que haga alusión especialmente a la deuda en relación con la que usted dejara. Perdóneme, doctor Caldera, pero ciertamente la deuda pública que usted dejó no es de la magnitud que usted ha dicho esta noche. No son 8.000 y tantos millones de bolívares, son 20.884 millones de bolívares, doctor Caldera, porque para esa ocasión, cuando usted gobernaba hace ya bastante tiempo, y no sé si le habrá olvidado, usted sabe que no se registraba sino la deuda autorizada por el Congreso. Posteriormente hubo una modificación legal y comenzó a registrarse la deuda autorizada por el Ejecutivo. Y fue mucho más tarde, cuando Carlos Andrés ya, que se registró lo que hoy se llama deuda flotante. De tal manera que usted dejó una deuda, doctor Caldera, no registrada, que alcanza a 20.884 millones de bolívares. No tengo tiempo en esta ocasión para señalarle específicamente los datos, pero mañana se los puedo publicar. De tal manera, pues, que esa pregonada deuda suya de 8.000 y tantos, o de 7.000 y tantos, como usted dice, no es cierta, doctor Caldera. Pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que la deuda dejada por Carlos Andrés Pérez, de 72.000 o de 82.000 millones de bolívares, es una deuda para el progreso, para la liberación del país, para ampliar Asidor, para ampliar Guri, para hacer Uribante Caparo, para hacer Planta Centro, para desarrollar el país, doctor Caldera, y no esta deuda duplicada de Luis Herrera que usted ha avalado, que llega a 150.000 millones de bolívares y que no tiene explicación de ninguna especie, que no es una deuda tangible, que no es una deuda convertible de ningún modo. Eso es lo importante. Si nos referimos a la deuda suya y a la deuda de Carlos Andrés Pérez, hay diferencias importantes, pero en todo caso con esta no tiene absolutamente ninguna justificación. Y ahí arranca precisamente la crisis actual, en esa deuda y en no haber sabido manejar todo el problema, en no haber sabido manejar los extraordinarios recursos que este gobierno ha tenido, más que duplicando lo que su gobierno y el gobierno de Carlos Andrés Pérez juntos tuvieron. Si este gobierno hubiese utilizado esos recursos para pagar la deuda de creación, de construcción nacional que adquirió Carlos Andrés Pérez, la situación estaría resuelta, doctor Caldera. Y eso es lo que yo quiero preguntarle. ¿Cómo es posible que usted, como jefe del partido, como fundador del partido, haya admitido que se hubiesen manejado las cosas en esa forma, cuando es perfectamente obvio que usted tiene una clara responsabilidad en este asunto? Al doctor Caldera una intervención, su primera de 5 minutos. Estimado doctor Lucinchi, evidentemente sus asesores económicos son una cosa muy especial. Esos 20.888 millones que usted dice, no sé dónde lo sacaron. Tengo un informe emitido por el doctor Héctor Hurtado, su compañero de partido y miembro de su comando de campaña, donde está la deuda registrada y la supuesta deuda flotante. Con la deuda flotante llega un poco más de 8.000 millones. Una deuda
que no era mía solamente, sino que incorporaba la proveniente del gobierno del doctor León y del gobierno del presidente Betancur, de la provisionalidad y hasta restos del gobierno de la deuda de la dictadura. Pero vamos a suponer que fuera de 20.000 millones la deuda consolidada de todas las administraciones y un gobierno que recibe de ñapa después de aprobar un presupuesto que ustedes decían que era demasiado alto, de 14.000 millones, le quedan 25.000 millones en el primer año y le aumenta en los años sucesivos y todavía contrae una deuda. Usted dice que para hacer esas obras, si estuvieran hechas, pero es que no están. Es que el gobierno de Luis Herrera ha tenido que meterle a eso 35.000 millones más para terminar el metro, para adelantar el Guri, para adelantar el plan Cuarto de Sidor, para adelantar la represa Uribante Caparo, para adelantar los acueductos regionales que todavía no han podido dar un litro de agua para las respectivas regiones. Es que es una cosa realmente increíble. Ahora, yo recuerdo que usted dijo una vez en una intervención parlamentaria, líbreme Dios de meterme en discusiones de economistas porque me puede pasar lo que le pasó a algunos que confundieron la gimnasia con la magnesia. Yo estoy acordándome de eso en este momento porque realmente no puedo entender esas explicaciones. La culpa es de los que dislocaron la economía nacional. Las deudas que se contrajeron hasta 1974 eran para hacer a Sidor y la planta de productos planos de Sidor que llegó a 1 millón de toneladas estuvo hecha. Para hacer la represa de Santo Domingo que tanto desacreditó el presidente Pérez que quedó concluida. Para hacer el complejo petroquímico del Tablazo que se empeñó en destruir el presidente Pérez y que quedó concluido. Para hacer la etapa que nos correspondía en la represa de Guri que la adelantamos. Para hacer autopistas, universidades, porque construimos muchas universidades y eran cantidades modestas. Pero la dislocación que sufrió el país es que fue una esquizofrenia lo que se apoderó de todos. Andábamos repartiendo la idea de nuevos ricos. Yo he ido a muchos países y me he encontrado. Aquí el presidente Pérez ofreció una carretera, ofreció una plaza, ofreció una escuela, ofreció una universidad. El presidente Herrera, el primer trabajo que tuvo fue mandar embajadores especiales a muchos países para decir que no podía darles lo que les había ofrecido el gobierno anterior. Es realmente una situación y olvidarse de eso sería absurdo. Ahora que yo he dicho que el partido y el gobierno son solidarios, siempre he tenido reservas y el país sabe que cuando hubo elecciones internas en el partido, yo apoyé la candidatura de Eduardo Fernández para secretario general y el presidente Herrera se retrató con el otro candidato y el ministro del Interior dijo, nosotros declaramos por medio de fotografía. De manera que si el país no lo entiende y si usted quiere ignorarlo por razones dialécticas, perfectamente, pero indudablemente y las declaraciones formuladas por Eduardo Fernández cuando asumió la Secretaría General del partido estaban dentro de la línea de mi pensamiento, recomendando reducir los gastos, recomendando ponerle a la cuestión seriedad. Porque usted sabe una cosa, Juan José Bolinaga, que es un hombre a quien creo que ustedes estiman y respetan, me ha explicado que el presupuesto aprobado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez para el año 79 en que entró Luis Herrera era aparentemente de 40 y tantos mil millones de bolívares, pero que de hecho pasaba de 70.000 millones porque había una serie de compromisos allí que no estaban contabilizados, de manera que el presupuesto del 79, de hecho, viene a ser el mismo actual. De manera que yo le contesto esto, yo no tengo temor en discutir esto, a mí me gusta la verdad, yo creo que el país debe saber lo que cada uno piensa. Y desde luego yo creo que el momento actual nos obliga a todos a hacer un esfuerzo. ¿Y por qué no me contestó mi carta? ¿Qué me dice usted de esa carta? No le mereció ningún interés. Yo le proponía ahí una serie de cosas que serían beneficiosas para el próximo gobierno. Si usted espera ser presidente, debe aprobar, debe interesarse en aquello. ¿Por qué no me contestó? Para su respuesta, el doctor Lucinski. La verdad, Caldera, es que a mí se me está ocurriendo en este instante decirle a usted que se cambie de lugar conmigo. No sé si Félix Cardona lo permitirá, pero ciertamente usted se está colocando en mi lugar en el enjuiciamiento del gobierno de Luis Herrera y está comenzando por decir que Eduardo Fernández en su programa de gobierno partidista comenzaba cuestionando la política de su presidente. Eso desde luego no se corresponde con la verdad. Y es que
como le dije al comienzo de mi intervención, las políticas que viene aplicando el presidente Herrera son políticas con filosofía, doctor Caldera. Usted sabe, mejor dicho, usted lo ha realizado y usted lo ha aplicado, que COPEI no cree en un desarrollo independiente del país, que ustedes creen en un país importador, que en esa medida ustedes con sus políticas han tratado a todo evento de impedir el desarrollo de nuestra industria y de nuestra agricultura. Y como representantes de las conductas de la burguesía importadora del país, han actuado siempre en ese sentido, de tal modo que filosóficamente no pueden apartarse de los criterios que Luis Herrera ha estado aplicando en su gobierno. Ahora bien, usted avaló a Luis Herrera como candidato y usted a todo evento, hasta hace poco, hasta hace un año más o menos, al igual que su partido, el doctor Fernández, su representante obsecuente, ha estado siempre avalando esas políticas. Los martes de cada semana se reúnen en la casona el secretario general y el presidente de la República. Con posterioridad a ese desayuno se reúne el Comité Nacional de COPEI con el presidente de la República. ¿Dónde están entonces los reajustes que se han operado en función de esas entrevistas del partido con el presidente de la República? ¿Es que usted, doctor Caldera, no avala la política del presidente a través de estos años? ¿Es que usted cree que las políticas del presidente han estado ajustadas exactamente a las necesidades del país? ¿Es que usted cree en verdad, doctor Caldera, con toda la racionalidad que le da su condición de profesor, su formación intelectual, en el sentido de que realmente la situación de Venezuela se debe a la incidencia de factores exteriores y no a la decantación de errores políticos cometidos en estos 4 años, políticos y económicos, políticas que no se corresponden con nuestra realidad? ¿Usted cree realmente eso, doctor Caldera? No me parece que una negativa tuya se correspondería en forma exacta con la autenticidad que debe corresponderse con quien aspira a la presidencia de la República, y se lo digo con todo respeto. Doctor Caldera. Doctor Lucinchi, en primer lugar debo decir que yo no tengo ningún deseo de ocultar que yo hice campaña por la elección de Luis Herrera. Lo consideré el mejor candidato entonces y lo sigo considerando así. Usted tiene derecho a pensar otra cosa. Dentro de esa campaña, especialmente dije que Luis Herrera era un demócrata porque la gente de su partido llegaba a plantear que era comunista y sacó una historia que se le atribuye en algunos libros en Estados Unidos a John Napolitan de la patilla, de que era verde por fuera y rojo por dentro. Ahora, usted enjuicia al gobierno con un criterio completamente cerrado y unilateral. Carlos Andrés Pérez y su gobierno, perfecto. Este gobierno, horrible. Yo le digo que hay culpa en todos, pero todo el mundo sabe que esta locura, que esta esquizofrenia, esta especie de sobredimensión que se apoderó de todo, nos endeudamos por encima de lo que debíamos en el sector público, se endeudó el sector privado por encima de lo que debía, arranca de 1974. Ahora, usted incurre en una falta muy grave y yo tengo que reclamársela, al decir que COPEI es opuesto al desarrollo independiente. Me veo en el caso de recordarle que quien denunció el Tratado de Comercio con los Estados Unidos fui yo, no los presidentes de Acción Democrática, y que después de varias veces que se había anunciado que se tendría que renegociar,
yo tomé la decisión por acto de soberanía. Y yo lo reto a usted a que busque cuándo empezó en grande el movimiento importador, pues me lo acaban de decir en todos los grupos económicos donde he estado, que a partir del 74 se abrió el camino para la importación en vez de fortalecerse la economía nacional. Por eso es que he dicho que si Rómulo Betancourt estuviera vivo, ustedes no tendrían esa literatura, porque Rómulo se dio cuenta de que ese planteamiento, Copey de los burgueses, Copey contra la independencia del país, Copey la cosa de la más grave y la más mala, no le dio ningún resultado en el trienio del 45 al 48. Y cuando volvió a gobernar, tuvo una posición distinta y declaró cosas muy importantes. Dijo, los hombres de Copey merecen respeto de este país por su lealtad a las responsabilidades contraídas y a los compromisos asumidos. Y cuando me mandó un telegrama de contestación el día de Acción Democrática, mejor dicho, el día siguiente, 14 de septiembre de 1977, un año antes del proceso electoral, me lo acompañó con una esquela a mano en que me dijo, con estos gestos le estamos haciendo un servicio al país y estamos obligando a pensar a los comecandelas de nuestras respectivas tiendas. Yo creo que ese comecandelismo, con mucha suavidad, con unas palabras muy amables y muy suaves, es lo que está prosperando en Acción Democrática. Pero ha pasado bastante tiempo para que todos nos conozcan. Si alguien ha defendido la soberanía del país, establecí relaciones con la Unión Soviética cuando del Departamento de Estado me pedían que por favor no lo hiciera. Establecí relaciones con todos los países comunistas. Hice la paz prácticamente con Cuba, cuando parecía que era atreverse a contrariar los deseos de la gente que estaba dominando en el hemisferio, sin demasiado aspaviento, sin demasiado escándalo, pero con mucha firmeza. De manera que usted no tiene derecho, doctor Lucinchi, a decirme a mí, ante el pueblo de Venezuela, que la fuerza política que yo represento es una fuerza consular, es una fuerza que repudia el desarrollo independiente del país y que lo que quiere es el comercio importador. Porque hay sobrados elementos de hecho para negarlo y hay muchos testimonios, incluso de gente de sus propias toldas, para reconocer lo que hemos hecho. Y perdone que nombre a Rómulo Betancourt, porque parece que está prohibido que lo nombre. Yo no he dicho de Rómulo Betancourt sino cosas honorables y actos de reconocimiento, pero parece que su comando de campaña está molesto porque me estoy apropiando de algo que por lo visto es propiedad exclusiva de ellos. Más o menos, doctor Caldera. Usted está echando manos de muchos recursos, no solamente de Rómulo, sino de López Contreras y de cuanto esté a su alcance. Yo quiero decirle que le sostengo y ratifico el criterio en el sentido de que las políticas económicas puestas en juego por el presidente Herrera son absolutamente similares a las puestas en juego por usted y que han estado enderezadas a todo evento, doctor Caldera, a promover la importación de bienes y servicios y a deprimir el desarrollo independiente del país. Cuando usted fue presidente, la agricultura tuvo una de sus más graves circunstancias, doctor Caldera, y el desarrollo industrial igualmente fue deprimido. Ahora, con esta liberación de precios, con esta depresión de la asistencia del Estado, aquí hay un capitalismo de Estado, doctor Caldera, condiciona para las actividades productivas en el país un desbalance prejuiciado, yo diría, en favor del componente externo. Usted no podrá negarme, doctor Caldera, que tanto usted como Luis Herrera han condicionado una gravitación de los factores externos sobre el interés del país. Usted habla de la denuncia del tratado con los Estados Unidos.
Usted estaba denunciando un muerto, doctor Caldera, no existía, es la verdad. Eso fue simplemente un recurso efectista. Usted no quiso nacionalizar el petróleo, doctor Caldera. Muchos dirigentes de Acción Democrática estuvieron pendientes en un momento dado de que usted pudiera nacionalizar el petróleo. Yo recuerdo que les dije, no lo hace, porque no cree en eso. Y no lo hizo, doctor. Y usted sabe que las modificaciones legislativas que se hicieron en relación con la fijación unilateral de los precios del petróleo fueron hechas en contra de la voluntad de su partido. De tal manera que a mí esos arrestos nacionalistas suyos en este instante no me parece que se correspondan, y perdónemelo, doctor, con la conducta que ustedes han venido observando a través de los tiempos. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podría decirnos usted acerca de la depresión de la agricultura que se vino a la mitad en su producto cuando su gobierno, del desarrollo industrial, del progreso, de lo único que progresó durante su gobierno, que fue el desempleo, de cómo su gobierno al final mereció plebiscitariamente un repudio, dándole un triunfo a Carlos Andrés Pérez por un margen absolutamente determinante, y que usted mismo había invocado en un momento dado como un voto de confianza para su gobierno. Porque yo soy de los que cree que Lorenzo, mi amigo, a quien respeto, fue un buen candidato. Quien perdió las elecciones fue usted, doctor Caldera, ciertamente, porque su gobierno fue malo, fue sectario, y no se compaginó con las exigencias y con las realidades del país. Doctor Caldera. Voy a contestarle en primer término en relación al Tratado de Comercio con Estados Unidos. En el discurso inaugural del presidente Betancourt decía, abriremos negociaciones para renegociar el Tratado de Comercio con Estados Unidos. En el discurso inaugural del presidente Leoni decía, abriremos negociaciones para renegociar el Tratado de Comercio con Estados Unidos. Yo empecé a renegociar y me di cuenta de que no querían cambiarlo. Convoqué un grupo de expertos, estudiamos los riesgos a que nos exponíamos y una vez ponderado lo que para el país significaba en pro y en contra, los riesgos que corríamos, las ventajas que podíamos ganar, hice llamar un 31 de diciembre al embajador de Estados Unidos y le entregamos una nota anunciándole nuestra decisión de denunciar el tratado. La respuesta de Washington fue muy desagradable, doctor Lucinchi, y algunos que como usted, que siempre cuando hacen oposición a algún gobierno buscan algo para desacreditar cualquier medida, por sana que ella sea, fueron a Washington y se encontraron con que la cosa era seria, porque allá les presentaron muchas quejas por la denuncia del tratado. En cuanto al petróleo, yo decreté la nacionalización del gas. Yo establecí por acto de soberanía, de acuerdo con la ley, los precios de referencia del petróleo que el gobierno anterior había fijado por contrato con las compañías petroleras. Y si eso, como usted dice, lo hizo Acción Democrática, ¿por qué no lo hizo cuando gobernaba Acción Democrática? ¿Por qué esperó que gobernara Copey para hacer eso? Es una cosa que nadie me ha podido explicar. Ahora, yo preparé la nacionalización del petróleo y en todos estaba la convicción de que hasta que no tuviéramos dinero en caja suficiente para correr el riesgo de la represalia que podían adoptar las compañías petroleras, no podíamos dar el paso. Pero se hicieron todo, se estableció la ley de reversión y una serie de disposiciones al respecto. Y le quiero recordar una cosa porque veo que su memoria falla, doctor Lucinchi. Cuando pidió el MEP que convocara al Congreso en enero a sesiones extraordinarias para decretar la nacionalización del petróleo, Acción Democrática se opuso.
dijo que ya se habían hecho nuevas elecciones, que había un nuevo Congreso donde ella tenía mayoría y que ese era el que debía conocer. Y por si no se acuerda, el periodo constitucional empezó en marzo del 74 y la nacionalización se hizo el 31 de diciembre del 75, casi 2 años después, porque eso no era como soplar y hacer botella. Es muy fácil decir por qué no lo hizo usted, pero todo el camino estuvo preparado, solo que no estuvimos de acuerdo con los humillantes acuerdos, convenios que se hicieron con las compañías petroleras para pagarles un tributo por la tecnología y por el mercadeo. Que yo he elogiado a Eleazar López Contreras, reconociendo sus fallas. Creo que el país no puede desconocer a los hombres que han jugado un papel importante. Ahora, usted dice cifras muy raras. Durante mi gobierno creció el producto agrícola, creció el producto industrial. No solamente creció, sino que creció a pesar de tener 3 años del verano más terrible que ha habido aquí. Mire, exportábamos azúcar, exportamos algodón. La mesa de Guanipe estaba llena de maní, iniciamos el cultivo de sorgo, iniciamos los módulos hidrológicos de Apure, que son muchos. Yo le quisiera pedir a usted, que vive hablando de mi primer gobierno y que fue malo, y cuando llega un pueblo, Acción Democrática pone unos cartelones, ya gobernó y fue malo. ¿Por qué no hacemos un debate sobre mi gobierno? Para que usted diga lo malo y para yo decir qué hizo el gobierno. Porque usted sabe una cosa, la tarjeta con la que yo fui electo presidente, a los 5 años sacó 500.000 de votos más. Caso único en la historia de nuestra democracia. Lo que debe representar algo en eso que usted dice. Naturalmente, nadie quiere más a Lorenzo Fernández que yo y nadie sabe más las indignidades que cometió la campaña de Acción Democrática contra Lorenzo Fernández. Todas las cosas que dijeron para exponerlo como un enfermo, como un débil, como un bobo. Ahora, claro, como murió Lorenzo, ahora vamos a exaltar a Lorenzo, pues esa es la táctica de Acción Democrática. Cuando les conviene decir que uno es un genio, dicen que es maravilla. Cuando les conviene decir que no, que es un bandido y que no sirve para nada, pues entonces lo tiran al estricote. Yo quisiera, vamos a hacer ese debate, si tenemos muchos debates que hacer, vamos a hablar sobre mi gobierno, yo no tengo miedo, porque los jóvenes que están en Venezuela no se acuerdan, no pueden acordarse de lo que se hizo entonces. Doctor Lusinski, es su última intervención de 5 minutos. Ciertamente veo que la experiencia del doctor Caldera no lo ha ayudado a ser tolerante para admitir ciertos señalamientos. Yo insisto en que el tratado comercial con los Estados Unidos era un hecho muerto y no hay conocimiento público, distinguido doctor Caldera, de que se hubiesen provocado esas conmociones telúricas que usted alude. De tal manera, pues, que usted simplemente mató un muerto, lo cual en quien tiene, desde luego, las facultades que usted se atribuye, no podría ser raro. El problema de la reversión, doctor Caldera, y toda la problemática del petróleo, no fue manejada en la forma en que usted apunta. Ciertamente, el factor fundamental fue en todos esos eventos Acción Democrática. Y todas las exquisiteces que su gobierno se atribuye son obra del partido. El espacio es poco para entrar en detalles, pero todo el mundo sabe exactamente que la fijación unilateral de los precios del petróleo fue una obra del partido y no obra de la reunión de OPEP, como ustedes han venido consistentemente diciendo, y que tampoco puede atribuirse usted exquisiteces en relación con la nacionalización del petróleo, simplemente no la quiso hacer. En cuanto a que nosotros hubiésemos hecho una campaña denigrante contra el doctor Fernández, ciertamente hubo allí quizá algunas cosas adjetivas que fueron fundamentalmente reaccionales
en cuanto a la conducta que ustedes observaron contra nuestro candidato, pero no vamos a entrar en detalle, porque la verdad es que Copey es demasiado ducho en eso de tratar de evaluar a los demás. Eso les viene de esa visión de la sociedad estratificada, doctor Caldera, que ustedes tienen, donde siempre ven a los demás en perspectiva. Yo lamento ciertamente no tener ocasión de poder ampliar estos criterios. Quería dejar simplemente establecido que nosotros somos distintos, que usted representa el pasado y que nosotros representamos una visión absolutamente consistente de progreso del país. De tal manera pues que para mí esta noche ha sido, como le dije al comienzo de mi intervención acá, algo un poco absurdo, donde yo resulto el retado y usted el retador, cuando debería haber sido a la inversa. Yo pienso que en el curso de estos meses se va a producir perfectamente en la calle, en la actuación de todos los días, un debate, una posibilidad de contraste de opiniones, que no de otro modo ustedes la están planteando, porque tal como usted dijo, no se trata de intercambio de opiniones, doctor Caldera, se trata de una lucha por el poder, una lucha entre el pasado que usted representa y una entre el porvenir que yo encarno realmente. Doctor Caldera, para su última intervención. Doctor Lucinchi, cuando yo hice la campaña electoral que me llevó a Miraflores, en todos los diálogos que realicé, que fueron muchos, me decían, ¿qué piensa usted hacer con Lopep? Ese es un elefante blanco. Porque hasta ese momento Lopep había resultado inoperante. No había podido ni siquiera impedir que bajaran los precios del petróleo, que estaban en su nivel más bajo. Cuando recibí el gobierno estaba el barril de petróleo a $1.79. Ahora yo contesté que la posición no era salirnos de la OPEP, como muchos decían, sino esforzarse en que la OPEP fuera un organismo operante. Hicimos un esfuerzo dentro de la línea venezolana de que lo importante no era vender más petróleo, sino venderlo a un precio más justo. Y al principio los árabes no nos prestaban ninguna atención, no nos paraban, como dicen ahora los champos. Y logramos por fin que se nombrara un comité para estudiar el asunto. Y cuando se hizo la primera prueba, encontraron el camino abierto y entonces siguieron mucho más allá de donde se había pensado, por razones políticas que nosotros no compartimos, pero por la circunstancia de que el precio del petróleo venía congelado desde hacía mucho tiempo. Ahora, usted habla de que representamos el pasado. Y por cierto, doctor Lucinchi, una cosa que me ha llamado la atención, usted se está quitando la edad como la solterona. Veo en los relatos que salen ahí que usted nació en 1927, yo tengo datos de que usted nació en 1924, es que le da angustia acercarse a los 60, de que ya está, le puedan decir sesentón. Yo no tengo esos complejos, porque yo mi edad la voceo y la celebro todos los años y todo el mundo sabe cuál es mi edad y las condiciones físicas y mentales en que me encuentro. Ahora yo quisiera decirle que yo lo veo a usted rodeado de caras viejas. Veo en sus programas de televisión una cantidad de cabecitas blancas y unas calvas que no son esas calvas prematuras que dan, como la de Félix Cardona, que indican fuerza de la juventud, sino calvas que vienen como resultado de la erosión de los tiempos. Yo tengo gente joven, bastante, y buena. Eso es el pasado. Ese es el porvenir. Ahora, al fin y al cabo, termina este debate. Sus partidarios dirán que lo ganó usted, los partidarios míos dirán que lo gané yo, pero lo que interesa es el país, la gente que no está comprometida, que quiere oír, que quiere que se le explique, que quiere que se le señalen camino. Y hemos debido este debate
invertirlo en exponer los programas de cada uno. Pero las imputaciones y las imputaciones y las imputaciones y el decirnos una serie de cosas que nos decían en 1946, pero que no nos las dijeron a partir de 1958 y que no nos las dirían si Rómulo Betancourt estuviera vivo, porque indudablemente que les habría marcado otra orientación. Ahora yo tengo fe en mi país y no es como dicen ustedes, que yo digo que yo voy a arreglar los problemas, que yo voy a solucionar todo. El pueblo venezolano, los venezolanos vamos a solucionar estos problemas. Vamos a sacar hacia adelante el país. Tenemos mucho que hacer. Tenemos que incentivar de veras la producción agropecuaria industrial. Tenemos que buscar nuevos caminos, la pequeña y la mediana industria, el turismo. Tenemos que incentivar la industria de la construcción. Usted dirá que las viviendas son una simple aspiración, un simple eslogan político, pero es algo que yo siento y defiendo. No soy yo, son los venezolanos. Ahora, a los venezolanos yo los invito, quiero que estén motivados, quiero que se acerquen, quiero que encuentren en mí una interpretación, una orientación, un liderazgo, un trabajador infatigable, porque desde los 20 años estoy trabajando por mi país. Y sigo trabajando con mucha emoción y con mucho entusiasmo. Yo a veces parezco que me apasiono, sí, porque me apasiona el tema, porque me apasiona el país, porque me apasiona el destino de Venezuela. Y yo quiero, a través de estos medios, transmitirle a la población venezolana y especialmente a la población joven una fe en su país, una fe en el destino nacional, una idea de que sí tenemos que corregir las fallas muy grandes que tiene la democracia que tanto nos ha costado. Esa democracia no puede fatigarse, no puede desprestigiarse, no puede desacreditarse. Tenemos que meterle el pecho al problema de los barrios populares, al problema de la marginalidad. A ese problema yo estoy dispuesto a meterle el pecho y usted va a tener que ayudarme, porque al fin y al cabo usted es un venezolano y va a tener que darme su concurso para que saquemos adelante a Venezuela. Señoras y señores, con esta última intervención ha finalizado el debate sostenido esta noche entre los doctores Jaime Lusinchi y Rafael Caldera. Venevisión, Radio Caracas Televisión, Venezolana de Televisión y la Cámara Venezolana de la Televisión sienten especial complacencia y satisfacción por haber escenificado y por haber llevado a todo el país un acto de tanta trascendencia en la vida política nacional y en la afirmación de la madurez de su democracia. Nuestro agradecimiento a los doctores Caldera y Lusinchi. Y para todos ustedes, amables amigos televidentes, también gracias y muy buenas noches. La Cámara Venezolana de la Televisión presentó Debate. Con los candidatos presidenciales Dr. Jaime Lusinchi y Dr. Rafael Caldera. Moderador, licenciado Félix Cardona Moreno, presidente de la Cámara Venezolana de la Televisión.